Bien, muy buenas a todos. Ahora vamos a continuar con el curso de geometría. Vamos a estudiar el tema de congruencia de triángulos. Y para esto, pues les he traído un ejemplo para que se puedan entender mucho mejor. Bien, entonces la congruencia de triángulos es simplemente dos triángulos que tienen la misma forma, el mismo tamaño. Si vemos dos triángulos en el problema que tengan estas características, pues significa que son congruentes, simplemente, que son idénticos. Obviamente van a haber tres criterios para poder identificar a estos triángulos en diferentes problemas que nos vayamos a enfrentar. El primer criterio es LAL, que vendría a ser lado, ángulo, lado. Como he puesto en este ejemplo, este triángulo de color rojo y este triángulo de color verde, pues son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. El segundo criterio vendría a ser cuando dos triángulos tienen las mismas longitudes de todos sus lados, como podemos ver en este ejemplo que he puesto. Y el último, y no menos importante, vendría a ser el último criterio, o sea, ángulo, lado y ángulo. Si encontramos dos triángulos que tengan estas características, como podemos ver acá, ¿no? O sea, este ángulo, lado y ángulo, igual en este triángulo de color verde, ángulo, lado y ángulo, pues significa que van a ser congruentes. Si encontramos esto en diferentes problemas, vamos a decir que estos dos triángulos van a ser idénticos. Bien, entonces, ¿cómo es que vienen o cómo es que van a aparecer esta clase de triángulos en los problemas? Simplemente vamos a tener que buscarlos, o sea, van a estar dos triángulos congruentes en diferente posición. Y para eso pues tenemos que tener buena vista, por así decirlo, para poder identificarlos rápidamente. Otro posible caso de que nos vengan este tema en diferentes problemas es que tengamos que ya trazar líneas auxiliares o sevianas, que vendrían a ser líneas cualquiera, como viene a ser en este caso este problema. Bien, listo, esta vendría a ser toda la teoría de congruencia de triángulos. Obviamente hay algunas aplicaciones que vamos a ir viendo en videos posteriores. Como todo tema de matemáticas, con un ejemplo se va a poder entender mucho mejor. Este problema ha sido ya tomado en diferentes universidades de admisión y pues nos dice así. Hay artita, de modo de que el segmento, esto vendría a ser segmento, BD, o sea, este segmento de acá, tiene que ser igual a AC, o sea, el de abajo. Listo. Lo primero que vamos a hacer es definir lo que nos está pidiendo. Si nos está diciendo de que este lado, ¿sí? O sea, el segmento BD, ¿ya? Le vamos a poner dos bolitas, ¿ya? Y también nos está diciendo de que el segmento AC, o sea, este que está acá abajo, son iguales. Entonces también le vamos a poner dos bolitas para identificar que son iguales, obviamente. Listo, con eso vamos a definir que son iguales. Como siguiente paso, como ya había dicho al principio, para poder encontrar esos dos triángulos congruentes, vamos a trazar una sevillana, o sea, una línea cualquiera, o un trazo auxiliar. En este caso vendría a ser este. Vamos a cerrar. De modo de que este ángulo que hemos formado, de acá, sea 3 θ. ¿Y esto para qué? Porque si recordamos el siguiente teorema de triángulos, obviamente, de que la suma de dos ángulos interiores va a ser el ángulo exterior, ¿ya? Este mismo teorema lo podemos ver acá. O sea, en este triángulo acá. En todo este triángulo. Eso quiere decir que obligatoriamente este ángulo vendría a ser θ. ¿Para qué? Para que se cumpla este teorema. Θ más 3 θ, 4 θ. Listo. Bien, simplemente para el que no lo sepa, un triángulo isósceles vendría a ser este que está acá abajo, ¿ya? O sea, un triángulo que tiene dos lados iguales, por ende va a tener dos ángulos iguales. Eso quiere decir de que B, o sea, el lado AC, vendría a ser igual a A, ¿ya? Porque es un triángulo isósceles. Y ahora, ¿por qué explico esto? Porque efectivamente acá hemos creado un triángulo isósceles. Si vemos el triángulo BDE, si nos damos cuenta en el ángulo B, hay un ángulo de 3 θ. Este 2 θ más este θ que estaría acá. Y pues acá tenemos otro ángulo de 3 θ. Y efectivamente, el triángulo BDE es un triángulo isósceles. ¿Y qué quiere decir eso? De que el segmento DE vendría a ser igual al segmento DB. ¿Y cuánto habíamos dicho que era el segmento BD? Dos puntitos. Eso quiere decir que también le puedo poner dos puntitos al segmento DE. Y también se ha formado otro triángulo isósceles, el triángulo grandote, con los mismos ángulos. Si podemos ver este ángulo 3 θ con este ángulo 3 θ, eso quiere decir que el triángulo grande
va a ser un triángulo isósceles. Por consecuencia de eso, el lado BE, ya le vamos a poner dos palitos, va a ser igual al lado AB. Igual le ponemos dos palitos. Listo. Ahora ustedes se preguntarán, ¿eso para qué nos va a servir? ¿Dónde están los triángulos congruentes? Efectivamente, ya los hemos formado. Si se fijan, el lado AB es dos palitos, después que sigue un ángulo 3 θ, después que sigue un lado de dos bolitas. Después, ¿qué podemos ver en el otro triángulo que hemos formado, en el triángulo BDE? Podemos ver dos palitos, el ángulo de 3 θ y otra vez el lado de dos bolitas. ¿Eso qué quiere decir? Que el triángulo ABC con el triángulo DBE son congruentes. ¿Con qué criterio? Con el criterio de el lado, ángulo, lado. ¿Sí? Si se fijan, el lado BA con el ángulo 3 θ y el lado AC, ¿sí? Concuerdan bien con el otro triángulo. Con el lado BE, el ángulo 3 θ y el lado pues ED, según ese criterio. Eso quiere decir que esos dos triángulos pues van a ser congruentes. Ahora, ¿qué habíamos dicho? Si encontrábamos dos triángulos congruentes, significa que van a tener la misma forma y el mismo tamaño. Eso quiere decir que van a tener los mismos ángulos interiores y las mismas medidas de sus lados. Bien, eso nos va a ayudar bastante. Si nos fijamos acá, dos palitos, al frente, ¿quién está? 4 θ, en el triángulo BAC. Y efectivamente, en el otro triángulo, que es congruente a este, al frente de los dos palitos, también tendría que estar 4 θ. ¿Por qué? Porque son congruentes. Eso quiere decir que este ángulo acá, o sea, el ángulo BDC, es igual a 4 θ. Listo, entonces el problema ya estaría resuelto. ¿Qué habíamos concluido? De que el triángulo ABC es congruente, este símbolo significa que es congruente, al triángulo BED. A consecuencia de eso, habíamos llegado a la conclusión de que el ángulo BDC es igual a 4 θ. ¿Sí? El que habíamos puesto acá. Listo, como sabemos de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180, eso quiere decir que simplemente vamos a sumar 4 θ 4 θ más 4 θ más 2 θ va a ser igual a 180. ¿En qué triángulo? En el triángulo BDC. Listo, simplemente vamos a sumar. Eso nos va a dar pues 10 θ igual a 180. Θ pues nos va a dar 18. ¿Por qué? Porque 10 ha pasado dividiendo y pues 180 entre 10 es igual a 18. ¿Eso qué quiere decir? Que si el ángulo θ es igual a 18, el segmento BD va a ser igual al segmento AC en ese triángulo que tenemos acá. Listo, entonces, la clave para este problema, número 1 del tema de congruencia de triángulos, pues vendría a ser la B.